Hola queridos niños, espero se encuentren muy bien. En esta nueva semana continuaremos con el tema de escalas y aumentos en el plano, pero ya con un nuevo subtítulo, el plano cartesiano. Pero antes veamos cuáles eran los resultados del ejercicio que quedó como tarea. En el problema nos decía ayudar a Rodrigo a encontrar las medidas que faltan para que este triángulo sea semejante. A ver, veamos cuáles eran los resultados. En ese ejercicio teníamos que encontrar las medidas de la altura y de la base para que este triángulo sea semejante a este otro. Y para eso teníamos que dividir una proporción conocida, es decir, 15 centímetros entre 5. Y eso nos da igual a 3. Entonces nuestra proporción o relación será 3 a 1, es decir, este triángulo será 3 veces mayor a este otro. Para encontrar esa altura teníamos que dividir entonces 9 entre 3 y eso nos da como resultado 3 centímetros. Y 12 dividido entre 3 nos da igual a 4, entonces aquí la otra medida era igual a 4. Y la escala de esta figura entonces será 3 a 1. Sé que lo hiciste así, entonces ahora pasemos a nuestro tema. Coloca como subtítulos de presentación de puntos en el plano. Y observa estas dos rectas numéricas. La primera está en forma horizontal y la segunda está en forma vertical. ¿Qué sucede si nosotros hacemos la unión de estas dos rectas? A ver, veamos. Colocamos acá y la otra recta la intersectamos ahí. Si hacemos esa intersección, entonces encontraremos un plano cartesiano. Un plano cartesiano está compuesto por dos ejes, uno horizontal y el otro vertical. Al unir esas dos rectas, entonces, vimos que tenemos un plano cartesiano. En este plano cartesiano, entonces, tendremos los siguientes elementos. Esta que vendrá a ser el eje horizontal. Y esta línea o esta recta numérica, entonces, vendrá a ser el eje vertical. Dentro del eje horizontal, nosotros tenemos a los números positivos y a los números negativos. En el eje vertical ocurre lo mismo. Tenemos entonces a los números positivos que se encuentran del 0 hacia arriba y los números negativos del 0 hacia abajo. Y el centro para nosotros se llama origen, ¿sí? Este punto donde se intersectan ambos ejes se llama origen y está representado por el número 0. Dentro de este plano cartesiano también podremos encontrar cuadrantes. Esta primera sección se llamará cuadrante 1. Siempre iremos en sentido antihorario. Entonces, este cuadrante se llamará cuadrante 2. Este será el cuadrante 3 y este el cuadrante 4. Ahora veamos cómo ubicar puntos en nuestro plano cartesiano. Al eje horizontal también le llamaremos el eje X o el eje de las abscisas. Y al eje vertical le llamaremos eje Y o eje de las ordenadas. Veamos un ejemplo. Nos dice representar las siguientes coordenadas en el plano. Entonces tenemos un primer punto que está representado por un par ordenado. El primer número representa a la distancia en el eje X y el segundo número se representará en el eje Y. En estos números nosotros encontraremos a números positivos o también negativos. En este caso ambos son positivos. Entonces en el eje X vamos a avanzar desde el origen una distancia de 4 unidades. A ver, veamos. Estamos en el origen y avanzamos en el eje X, porque nos dice el primer número en el eje X, 4 unidades. Como es positivo, los números positivos, recuerda, se encontraban en la derecha y los números negativos en la izquierda. Entonces avanzamos 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos una marca ahí. Ahora avancemos en el eje Y. En el eje Y tenemos más 1. Y recuerda, los positivos están en la parte de arriba y los negativos en la parte de abajo. Entonces, desde el origen vamos a avanzar una distancia de más 1. Y vendría a ser esta marca. Una vez que hayamos ubicado las marcas, lo único que hacemos es trazar unas líneas para intersectar estas dos unidades. Es decir, vamos a colocar aquí una marquita y aquí en el eje Y también otra.
El punto de intersección, vendrá a ser entonces nuestro primer punto A, que está expresado por el par ordenado más 4, más 1. Veamos otro ejemplo. Tenemos el par ordenado menos 2, más 3. Como en el eje X dice menos 2, entonces siempre partimos del origen y recogemos menos 2 unidades. Y en el eje Y tenemos que avanzar 3 unidades, entonces 1, 2 y 3. Una vez que hayamos encontrado esos números, trazamos unas rectas y en el punto de intersección colocamos un punto. Y ese será el punto que representa a menos 2, 3. Veamos un tercer ejemplo. Aquí nos dice el punto C está expresado por el par ordenado menos 5, menos 3. Entonces, menos 5. Vamos en X. Recuerda que los positivos están a la derecha y los negativos a la izquierda. Entonces tendremos menos 5 unidades en la izquierda y en Y dice menos 3. Entonces los negativos están hacia abajo. Ponemos el punto y recogemos 3 distancias, menos 3. Trazamos unas líneas para encontrar el punto de intersección y ese será el punto menos 5, menos 3. Ahora veamos el punto D. Nos dice más 2, menos 5. Entonces más 2 en X. Siempre partimos del origen y avanzamos 2 unidades en el eje X, en los números positivos. Y nos dice en Y menos 5. Entonces vamos en la unidad. Como el menos 5 está hacia abajo, entonces ubicamos ese punto y trazamos nuevamente 2 líneas y ubicamos en la intersección ese punto que representará a más 2, menos 5. ¿Sí? No está complicado, entonces sí. Simplemente tienes que ubicarte los números positivos y negativos. En el eje E, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Y en el eje Y, los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Ahora vamos a representar estos puntos en el plano cartesiano. Y para eso recordemos que esto se llama eje X. Y acá tendremos el eje Y. Y dentro de un par ordenado, el primer número nos indicará que se representa en el eje X y el segundo en el eje Y. Vamos con el primer punto, que es el punto A. En el punto A vamos a expresar primeramente más 2. Más 2 en el eje X. Más 2 para nosotros significará avanzar 2 puntos. Entonces vamos a avanzar más 1 y más 2. Y en Y tenemos más 5. Eso también nos indica avanzar más 5 unidades. Avanzar para nosotros en Y será siempre arriba. Y retroceder hacia abajo. Entonces avanzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos entonces 2 puntos. Vamos a colocar con una marquita. ¿Ya? Aquí tenemos más 2 y más 5. Ahora con una reglita vamos a colocar acá una línea para encontrar la intersección entre esos dos puntos. Ya tenemos la marca de 2. Ahora vamos a colocar la marca de 5. Y en esa intersección se encontrará el punto A. Entonces anotaremos que esa será la ubicación del punto A. A ver, ahora veamos con el punto B. En el punto B nos indica más 1 en X. Entonces avanzamos más 1 y colocamos una marquita acá. Y dice menos 3. Menos 3. Entonces menos 3 para nosotros significa en Y retroceder. Entonces colocamos nuestra marquita menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces vamos a colocar con nuestra reglita un punto de intersección. Y vamos a trazar entonces la intersección de esos dos puntos. De más 1 y menos 3. La intersección de esos puntos entonces será el punto B. Ahora veamos el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos indica hallar el punto C. Y el punto C
nos dice más 3 en X. Entonces nuevamente avanzamos. A ver, hagámoslo con otro color para que nos demos cuenta. Más 1, más 2 y más 3. Y en Y nos indica, tenemos aquí un 0. Y el 0 nos dice que no debemos avanzar ni retroceder. Entonces el punto estará exactamente en 3. Y este será el punto C, que estará ubicado en el eje X. Ahora veamos el punto D. El punto D nos dice menos 3 en X. Como menos significa retroceder, entonces en el eje X vamos a retroceder, siempre partiendo del origen, 3 unidades. Y tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Ahora en Y nos indica menos 4. Como menos 4 también es retroceder, entonces contamos siempre a partir del origen 4 unidades hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora, con la ayuda de nuestra regla, vamos a ubicar la intersección de esos puntos. Y ese vendrá a ser nuestro punto D. ¿Viste que no está complicado? Entonces, a ver, espero que se haya entendido. Y ahora te dejo unos ejercicios para que los hagas tú. En base al anterior ejercicio, realiza estos ejercicios que también son extraídos del texto. Están en la página 137, actividad número 2. Sé que puedes realizarlo. A ver, entonces, manos a la obra. Pon pausa en el video y empieza a dibujar este plano cartesiano y ubica los puntos. A ver ahora, de forma rápida, veamos cuáles serán las soluciones de estos 4 puntos. En el punto E nos dice más 1 y menos 5. Entonces lo primero que hago es colocar X y Y para ubicar los puntos en cada eje. En el primer ejercicio nos dice más 1. Entonces colocamos una marca en el eje X y dice menos 5. Menos 5 está hacia abajo, entonces colocamos 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 puntos. Y voy a colocar una intersección con esas dos marcas. Y el punto de intersección será el punto E. Ahora vamos con el siguiente punto, que es F. F nos dice más 4 más 3. Entonces ubicamos nuestras marcas. Más 1, más 2, más 3, más 4. Y más 3. Más 3 significa avanzar en Y. Entonces más 1, más 2, más 3. Ahora con la ayuda de una reglita vamos a colocar entonces nuestra línea para encontrar el punto de intersección. Entonces el punto de intersección nos indica que este es el punto F. Ahora ubicamos al siguiente punto. Entonces dice sus coordenadas menos 1 y menos 1. Entonces vamos a recorrer menos 1 en X. Aquí está el eje X y recorremos menos 1. Y también menos 1 en el eje Y. Menos 1 en el eje Y. Si trazamos nuestra intersección tendremos una línea por acá y otra línea por acá. Y esa intersección nos indicará la coordenada del punto G. Vamos con el punto H. El punto H nos dice más 4,0. Entonces en X avanzamos más 4, eso es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y dice 0 en Y. Es decir, no avanzamos hacia arriba ni tampoco abajo. Entonces ese punto estará en el mismo eje X. Y este vendrá a ser el punto H. Espero hayas sacado de esa forma. Si es así, entonces entendiste esta parte. Y si no, corrige el punto que te equivocaste. Ahora veamos otro ejemplo del libro. Acá nos dice, averigua y escribe las coordenadas de los vértices del siguiente triángulo. Este triángulo está compuesto por 3 puntos, el punto A, B y C. Veamos cuáles son las coordenadas de cada punto. Entonces, para esto lo que voy a hacer es descomponer. ¿Sí? Entonces, veamos el primer punto y este vendría a ser nuestro primer punto. Siempre comenzamos con el eje X.
y luego el eje Y. En el eje X voy a ver a qué distancia se encuentra el punto A, entonces voy a recoger 1, 2, 3, 4 y 5, está a la altura de menos 5, entonces voy a anotar eso en el eje X. Aquí diremos menos 5. Ahora veamos en el eje Y. En el eje Y está, a ver a qué altura, a 1 y 2. Está a la altura de más 2. Entonces anotamos más 2. Y esa será la coordenada del punto A. Ahora veamos las coordenadas del punto B. Y el punto B se encuentra acá. Una segunda forma de encontrar las coordenadas de un punto son trazar unas líneas segmentadas. Entonces vamos a comenzar acá y voy a trazar una línea segmentada para B. Siempre colocando a la altura del punto, coloco unas líneas segmentadas haciendo intersección con el eje, en este caso Y. Vamos a hacer lo mismo para el eje X. Entonces, ¿dónde está el punto? Acá. Y a la altura del punto voy a trazar unas líneas segmentadas que me van a indicar en qué punto se encuentra. Veamos en el eje X, las líneas segmentadas hacen intersección en el número menos 2. Entonces diremos que en el eje X es menos 2. Y en el eje Y, la intersección de las líneas segmentadas están en el número 3. Entonces diremos más 3. Recuerda que un número, si no tiene signo, se considera positivo. Ahora veamos cómo ubicamos al punto C. Y puedo hacer con cualquiera de las dos formas ya mencionadas. A ver, yo voy a agarrar mi reglita y voy a simplemente hacer coincidir. El punto C en el eje X intersecta en el número menos 5. Entonces diremos que la coordenada es menos 5 en X. Ahora veamos en qué punto hace intersección el punto C con Y. Y el punto en el que hace intersección es 6 o más 6. Entonces la segunda coordenada será más 6. Entonces de esa forma vamos a ubicar nuestros puntos en pares ordenados. Ahora, ¿cuál será el cuadrante en el cual se encuentra mi triángulo? ¿Será el 1, 2, 3 o 4? Muy bien, recuerda que este es el cuadrante 1 y este es el cuadrante 2. Te decía siempre en sentido antihorario, comenzando por los cuadrantes positivos. Entonces el triángulo se encontrará en el cuadrante 2. Ahora vamos a hacer un ejercicio de la página 137, actividad 5, que nos indica que las coordenadas del recocido de dos grupos Scouts son las siguientes. Tenemos un primer grupo que son los leones, y vamos a ver cuál es el recocido que hicieron en este plano cartesiano. Entonces representamos los siguientes puntos en el plano cartesiano. Acá siempre nos vamos a ayudar de X y Y, ¿ya? Para representar a ese punto. Nos dice menos 3 en X. Entonces avanzamos menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 3 en X. Y dice menos 4 en Y. Menos 4 es hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Como ya tenemos nuestras marcas, vamos a colocar una línea o también podemos colocar unas líneas segmentadas. Ahora vamos a colocar la marca de X. Y veremos cuál es el punto de intersección. Entonces el punto de intersección es este. Y ahí tenemos un primer punto. Veamos el siguiente punto que dice más 4 menos 1. Siempre nos ayudamos de X y Y. Entonces vemos que en X es más 4. En X más 4 y contamos más 1, más 2, más 3 y más 4. Y en Y es menos 1. Menos 1 significa retroceder y eso es menos 1 vendría acá. Y vamos a nuevamente utilizar nuestra reglita y colocamos una línea o unas
pequeñas líneas entrecortadas. Y lo mismo hacemos en el eje X. También trazamos unas líneas entrecortadas y tendremos nuestro siguiente punto de intersección. Y por último nos dice más 5, más 4. Siempre nos colocamos la marquita más 5 y más 4. En eje X más 5, entonces avanzamos. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y en el eje Y más 4 es hacia arriba. Más 1, más 2, más 3, más 4. Como ya tenemos las marcas, entonces simplemente vamos a anotar unas líneas por acá. Y voy a tener esa distancia. Ahora hacemos lo mismo para X. Y el punto de intersección vendrá a ser este. Ahora nos indica trazas de cosido del grupo de los leones. Entonces, con un marcador de diferente color, vamos a trazar ese recosido. Entonces, a ver, los leones comenzaron en este primer punto y luego coincidieron acá. Vamos a trazar y esta vendría a ser el primer recosido. Y luego avanzaron hacia arriba, entonces unimos estos dos puntos y tendremos... ese había sido el recosido entonces del grupo de los leones. Ahora te invito a que tú hagas el ejemplo del recosido del grupo de las águilas. Pon pausa en el video y sé que puedes terminar. El resultado de este recosido entonces es las líneas de color verde. Si sacaste la misma forma, si sacaste el mismo recosido, entonces eso indica que se entendió también esa parte. Ahora te dejo este ejercicio para que tú lo completes. Entonces coloca abajo ejercicio y copia el siguiente triángulo. Y el ejercicio consiste en ubicar los puntos de este triángulo, además de indicar en qué cuadrante se encuentra dicho triángulo. Muy bien, espero se haya gustado nuestra clase y conmigo nos vemos en el siguiente video o en la clase. Chao chicos, se me cuidan mucho por favor.